Bendiciones, mis amados. ¿Cómo están? Aquí bien. Qué bueno. Unos minutos tarde. Siempre esto del internet todavía no me cuaja bien. Bueno, mis amados, estamos hablando de un tema que me ha tomado muchísimo tiempo. No pensé que fuera tanto el tiempo que tenía que dedicar a esto del tabernáculo, pero en la medida que vamos explorando, hay mucha riqueza en esto, porque se trata de algo que estaba en el cielo y el Señor lo hizo ahora en nuestros corazones con sus manos. Pero entonces, claro, toda esta tipología de algo que debería de ser y que estaba allá arriba y que ahora iba a estar en nosotros, hay que conocerla. Porque ha llegado la hora en que la iglesia tenga el poder que la Escritura dice que la iglesia tiene que tener. O sea, estoy yendo en contra de una iglesia que sea dependiente de hombres, que sea dependiente de la fe, que sea dependiente del Espíritu, que lo que nosotros hablamos del Evangelio se cumpla. Yo sé que no podemos estar ofreciendo tan fácilmente en un Evangelio que sea tan light, que le ofrezcamos a las personas casa, beca, carro, nunca problemas, nunca problemas con los hijos, con el hogar, con el trabajo, con la economía, con la empresa. Eso no existe. La prueba está que el Señor dijo que tendríamos aflicción. Y le pidió al Padre que no era que nos quitara del mundo donde estaban los problemas, sino que en medio de los problemas, el hombre, la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios, que conoce que su Dios habita y que Él es un templo y que Él se sabe mover en ese templo, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las necesidades, de las aflicciones, del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la economía, en medio de todas estas circunstancias adversas. Hay que decir como Santiago 1:2. Estoy gozoso en medio de todo esto por la expectativa que tengo de ver la mano de Dios. Eso es otra cosa. Pero entonces el tabernáculo nos lleva a que nosotros sepamos que no seamos como estas personas que eran sacerdotes consagrados de una determinada tribu, en donde algunos podían entrar hasta un determinado lugar, pero no podían pasar de allí, en donde solo el sumo sacerdote podía hacer algunas cosas dentro del lugar santo y jamás ni nunca el que no fuera sumo sacerdote podía entrar al altar santísimo. Entonces, claro, ahora no tenemos todo eso porque nuestro Señor Jesucristo lo cumple todos, cada una de estas cosas. Y Él habita en nosotros, en un templo que Dios construyó. Entonces hay que saber cómo movernos ahí. Y estamos hablando del candelero. Y quedamos la semana pasada en que el hombre no puede ver lo santo porque su luz está apagada a causa del pecado. Por tal razón no puede ver los propósitos de Dios. O sea, mientras la luz que alumbra el sendero del hombre esté apagada, no puede ver los propósitos de Dios en su caminar. Lucha en querer verlos, pero trata de hacerlo solo con su intelecto y de esta forma jamás los vamos a poder ver. Solo lo lograremos si nos alumbra la luz del Espíritu Santo. Y ahí en 1 Corintios 2, el apóstol Pablo trata algo muy interesante. Dice, 1 Corintios 2, versículo 12, dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Primera decisión, saber quién está contigo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios
nos ha dado gratuitamente. O sea, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros en un lugar que es como el lugar santo y el lugar santísimo, con una sola finalidad: darnos a conocer lo que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente por lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso es que esa unión de Cristo, Espíritu Santo, es inseparable. Estuvo desde antes que el mundo fuera mundo, estuvo con el Padre en el inicio y estuvo con Jesús y tiene que estar con nosotros para poder que funcione y se opere lo que Él ya preparó de antemano. Aunque las cosas sean adversas, Él va a usarlas para poder mostrar en medio de lo adverso la gloria sobre sus hijos. Mira esto: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Quiere decir que el que tiene que enseñar es el Espíritu. Y eso es obvio. ¿Quién escribió? Escribieron hombres. Pero ¿quién inspiró a escribir? El Espíritu Santo. ¿De dónde a dónde? De una etapa a la otra etapa. Y todavía lo que no ha pasado también lo mandó a escribir, igual que a ellos. Ellos tenían que hacer cosas que eran simbolismos de una figura que había de venir. Una vez venida la figura, tú y yo tenemos que conocer las cosas que la figura, que es Jesús, ha ganado para nosotros. De allí la importancia de que tú conozcas ya no el tabernáculo hecho por la mano del hombre, sino el templo hecho por Dios. Eso es precioso. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. O sea, ya aquí tenemos algo de piso, en donde el candelero juega un papel importante. Porque recuerda que cuando estábamos hablando del candelero, hasta la semana pasada, y estuvimos mirando, bueno, lo podemos tomar ahora mismo. Ya te dije que le falta subir un poquito, porque de pronto me llaman y me digan, pero es que el que tienes no es como el verdadero. No, este es un ejemplo. Cómo el candelero representaba en su caña principal a Jesús, y cómo estos brazos representaban algo que Dios iba a colocar en él y que había anunciado 750 años, de que el candelero que los sacerdotes manejaban, cuidaban, limpiaban, le colocaban aceite, lo despabilaban, limpiaban, le volvían a meter las mechas para que pudiera iluminar, que estuvieran pendientes, que fuera hacia el frente, ya siempre colocaban la almendra con la mechita adentro, dentro de cada copa. Pero no sabían todo lo que hoy sabemos nosotros. Porque lo que anunció, inclusive dijo que lo anunciaba y lo apuntaban y no sabían ni para qué tiempo era ni para qué personas. Qué delicioso saber que aunque el centro representa el cumplimiento de la palabra en Cristo, y que Él se encarnó en Jesús, porque fue sobre el hijo de Isaías, de la descendencia de Isaías, que se iba a hacer. Cómo Él colocó su corazón hundido en el aceite, que era el simbolismo del Espíritu Santo. Un corazón que no esté sumergido en el Espíritu Santo es un problema. Y es un problema tanto para la persona como si está en un cargo en la congregación. Porque volvemos a lo que hemos estado hablando. Personas queriendo ser espirituales, pero que huelen a carne, carnales, que no sabemos qué hacer con ellos.
La mejor manera es que la iglesia entienda que solo en el Espíritu y colocando tu culto racional, tu corazón dentro del Espíritu es que se pueden hacer las cosas maravillosas que Dios ha preparado, y dice que Él las ha hecho para que las conozcamos, esos favores gratuitos que hemos recibido. Por eso la importancia de nosotros saber manejar esto. Los ojos de la fe se tipifican en la luz que produce la mecha, claro, porque el Señor ya había anunciado que la palabra es la que nos alumbra el camino. Y dice, el aceite sobre la lámpara consumiendo la mecha empapada en aceite subraya la tarea de iluminación del Espíritu sobre nuestras almas y corazones. Abarca también iluminar, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. O sea, el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de colocar como combustible para que el hombre y la mujer de Dios puedan desplazarse dentro de los santos. ¿Qué había allí? Los panes de la proposición, que lo vamos a ver más luego, que representa el alimento que Dios quería para su tribu, de lo que se debían nutrir. Pero también estaba el altar del incienso, en donde solamente el sumo sacerdote podía trabajar, igual que en el candelero. Gracias a Dios que hoy ese lo tenemos a nuestro favor. Lugares muy representativos que Dios usaba en la que Dios usa en la transformación de nuestro ser espiritual. Dios da a entender por medio de la luz del candelero que se propone llegar a lo profundo del hombre y que lo hará con una voz que nos hablará en nuestro ser interior. Este hombre, sumo sacerdote, solamente hacía un ritual, pero nosotros vamos a suplir ese ritual, lo vamos a vivir, no a suplir, vamos a vivir el ritual que el sacerdote hacía, pero dentro de nuestro ser interior. O sea, nosotros seremos el comando de acción del lugar santo y el lugar santísimo. Cuando la luz resplandece sobre los panes de la proposición, o lleguemos a poder percibir el alimento espiritual, nos hablará nuestro oído si es necesario, cuando quememos el incienso, la oración en fe que iluminará nuestras esperanzas, porque esa fue la promesa sobre Jesús, tipificando en el candelero, aunque casi todos los que oficiaron nunca lo entendieron porque estaba reservado para nosotros. En este tiempo el Señor lo expresó en Isaías 11, 1 y 2, que es lo que vamos a ver esta noche. Él en nosotros, obrando con lo que el Padre colocó en Él. Esto es precioso. Dios colocó algo en Jesús que es para Jesús solamente, porque el Señor coloca su corazón en completa obediencia y complacencia dentro de lo que es el combustible del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero la gran bendición es que el que tiene a Jesús tiene lo que Jesús tiene. ¡Oh, esto es grande! Mira esto. Él en nosotros, obrando con lo que el Padre colocó en Él. De allí la importancia que nuestro corazón sea sumergido igual que el del Señor en el Espíritu Santo, para que podamos mirar lo que el Señor mira. ¡Wow! Mira, Isaías 11.1. Esto es tremendo, esto de Isaías 11.1. Mira, vamos a buscar Isaías 11.1. Isaías 11.1. Mira esto. Tú ves que el candelero formaba 7 brazos. Ok. Esto fue anunciado por Isaías 2 veces y por el rey David en 2 salmos. Pero mira esto. Capítulo 11.
brotará un retoño del tronco de Isaí. Ni modo, ya sabemos que es el Señor. Y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Por qué? Porque era cuando se presentara. Ahora va a decir lo que él tendría. Dice, primero, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y esta palabra de reposar quiero tratarla contigo. La palabra reposar quiere decir morar en, como era en el Señor, en morar en Jesús. Quedarse para operar viviendo en el Señor Jesús. Descansar en el Señor Jesús. ¿Por qué descansar? Porque cuando tú obedeces a Dios, el Espíritu Santo no tiene ninguna presión de estar cambiando tus oraciones ni de estar tratando de detenerte. Él trabaja a plenitud porque nuestra obediencia al Espíritu. Profeta, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, ¿no has leído que dice la palabra que nosotros contristamos al Espíritu Santo? Ajá. Cuando nosotros lo contristamos es cuando no obedecemos, queremos ir en vía contraria donde el Espíritu nos quiere llevar. Ajá. Dice, consentir con. Este de consentir con significa apoyo. O sea, cuando tú eres obediente a vivir a toda hora metido en el Espíritu Santo, Él te va a ayudar, Él te va a apoyar. Por eso es que es tan importante cuando nosotros expresamos Juan 16, 12, donde dice que no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, para que deis fruto y para que lo mantengas para la eternidad. Ahí hay un llamado específico para hacer algo. Pero dice lo siguiente, que a aquel que recoja ese fruto, que no lo deje perder, que esté pendiente de él y lo mantenga hasta que esa persona vaya a la eternidad, estar pendiente de él, ¿cierto? Dice que esa persona le puede pedir a Dios lo que quiera, que Dios se lo da. ¿Sabes por qué? Porque el llamado que tiene de Dios, Él es obediente. No contrista, Él obedece al Espíritu y la guianza del Espíritu. Porque por eso Romanos 8:14 lo expresa. A aquellos que son dirigidos por el Espíritu. O sea, se trata de una vida sumergida en el Espíritu de Dios. Porque lo que vamos a ver ahora es lo más sublime y lo más glorioso a lo que la iglesia va a entrar. ¿Qué es eso, profeta? Siempre hemos estado solamente deleitándonos con el don y poco le ponemos cuidado al fruto del Espíritu. La iglesia se embriaga con milagros y con señales y palabras proféticas y ahí se quedó. Y hablar en lenguas y ahora en este tiempo de vez en cuando alguien que se pare a interpretarlas. Porque se ha mecanizado tanto. La iglesia ha tomado tanto el sistema del mundo que es más comercial que espiritual. Yo sé que esto les duele, pero es necesario para poder despertar. Cuando le dicen en Isaías, despiértate, levántate, es para que dejes de hacer lo que has estado haciendo por tiempo y comiences a hacer algo diferente que no has hecho, lo cual va a traer las naciones, los pueblos a ti, porque se estará manifestando algo que no han visto. Es la gloria de la iglesia. Y yo sé que Dios está levantando un pueblo, posiblemente no de gente adulta, gente joven, que van a estar enloquecidos por estar en el Espíritu. Que va a ser gente de oración profunda, de intercesión profunda, porque eso no se logra sino con el Espíritu, sumergido en Él. Mira lo que dice. Por eso el Señor decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tenía que luchar con Jesús. Él lo llevaba para donde Él quería y Jesús era obediente. Por eso el Espíritu estaba siempre apoyando al Señor Jesús. Moraba en Él complacido.
Mira esto, dice que reposará sobre él el Espíritu del Señor. Es el número 1. Tú ves 7 brazos, el número 1. La palabra del Señor ahí es Dios, nuestro dueño. El que dice, yo soy tu posesión. Eso es tremendo, porque ¿sabe de qué estamos hablando? Mira esto. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Adonai. El Señor dueño, el Señor posesión. El Señor que tú eres su herencia. Oh, Dios santo bendito. No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ese primero que reposa sobre el Señor, primer brazo, es la complacencia máxima del Padre con el Hijo, en donde Él está capacitado para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay complacencia total por Él. Por eso reposa sobre Él, el primero, sobre su Hijo Jesús. Reposará sobre Él. Y esto es algo que el Salmo 40, Salmo 42, sí. Perdón, Isaías 42 habla muy bien de esto. Mira esto, te lo voy a leer nomás para luego pasemos al brazo número 2. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Isaías 42. He puesto mi espíritu sobre él. Del brazo número 1 que te estoy hablando. Él traerá justicia a las naciones, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quedará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá. Qué tremendo. Hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y la extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las prisiones a los que moran en tinieblas. ¡Wow! Vamos a tener que hablar en esto de lo que es el reino de Dios. Lo que está expresado también más adelante en Isaías y que aparece en Lucas y aparece en Mateo, cuando el Señor empieza su ministerio. Pero sigamos adelante. El espíritu de sabiduría, segundo brazo. Es el cúmulo de conocimiento que te da entendimiento a la mente para que actúe con inteligencia. ¡Wow! Vamos a hablar de este punto. El espíritu de sabiduría, el cúmulo de conocimiento que da entendimiento a la mente. ¿Te acuerdas lo que leímos en 1 Corintios 2? 12, 13, 14. Ok. Cuando tú estás sumergido en el Espíritu y el Espíritu reposa complacido en ti, porque el Espíritu está en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? La iglesia rechaza el mover del Espíritu. Profeta, ¿eso no es así? Sí, cuando tú no obedeces la palabra que el Espíritu te está dando, que te está hablando aquí, adentro, que te escribe con su dedo el Señor. Cuando tú no obedeces, interpones primero tu inteligencia, tu razón, tu lógica. Es que no quiero, es que sí quiero, es que no voy, es que no me gusta. Todas esas cosas están en contra de que el Espíritu pueda morar en tu corazón, porque Él mora en tu espíritu. La llenura es cuando abarca tu corazón, cuando tu corazón se sumerge en Él, cuando todo tu culto racional, tu mente, tus pensamientos, tus ideas, tus conceptos, tus motivaciones, tus actitudes, tus apegos, tus sentimientos están con Él. Entonces tu voluntad está en la mano del Espíritu Santo.
Entonces, ese conocimiento es el que te da la palabra, ese cúmulo de conocimiento formando la sabiduría de Dios. Cada palabra de esas que está en el corazón de Dios y que lo da a conocer a la iglesia. Ese es el que te va a hacer llegar adelante. El brazo número 3, mira esto, porque está aquí en la Biblia, ¿no? Profeta, ¿dónde está leyendo? De la Biblia, Isaías capítulo 11. Primero reposará sobre él el Espíritu del Señor. Segundo, el Espíritu de sabiduría, que te acabo de hablar. El de inteligencia. Espíritu de sabiduría, como dice, inteligencia. Entonces, y espíritu de inteligencia también. Espíritu de inteligencia es la capacidad de entender el conocimiento para separar lo bueno y lo malo y aplicarlo a nuestra vida. O sea, ahí es cuando entra lo que tanto hemos estado reclamando de la meditación y la reflexión en la palabra. El conocimiento tiene que darte a conocer lo que Dios te está ofreciendo, las cosas que Dios te está dando para poder moverte en medio de todas las aflicciones en que Él dijo, Padre, no te pido que los saques. No, no, no. Yo quiero que ellos estén en medio de todos esos problemas para que ellos puedan depender de la palabra y del Espíritu como yo lo he hecho para que se muevan en dimensión de gloria. La inteligencia es lo que va a ir a aplicar el conocimiento que recibimos. Mira el número 4, el cuarto brazo, ¿no? Que tiene 7. El candelero. Espíritu de consejo, el que conoce toda la ciencia y sabiduría escrita, entendiéndola, descifrando las intenciones de los corazones y aconseja el bien y cómo hacerlo para abandonar el mal proceder, ¿no? Instalando la paz de Dios, el Dios Shalom, el Dios de paz en medio de mi angustia. O sea, que el espíritu de consejo lo que hace es que después de que el Espíritu de Dios, el Adonai, ha tomado al Señor Jesús, en el caso de Isaías 11, le da a conocer toda la sabiduría de Dios. Después le da la inteligencia para poder discernir lo bueno de lo malo, para aplicarlo a la vida. Por eso es que cuando Él hablaba, todos se maravillaban. Si tú miras todos los evangelios, hace un recuento versículo por versículo, vas a encontrar muy pocos versículos en donde el Señor, según los que copiaron por inspiración del Espíritu, está llevando a los evangelios versículos o capítulos enteros de lo que Él conocía. No, el Señor les hablaba con la interpretación de la palabra que ellos leían pero no entendían, y les hacía ver cómo aplicarla a su vida. Lo que se convirtió en nosotros por salir de la boca de Dios en Él, la norma, la regla para tomar y vivir. O sea que la palabra encarnada en nosotros tiene un altísimo poder. Porque ya no es solamente el conocerla, sino que la inteligencia te hace operar en ella para tener el espíritu de consejo. Ahora, quiero hacerte notar que esto tiene que ser de la mano de Dios, porque así lo escribe Él, así lo dice Él, así lo vivió Jesús. Aconsejando con la escritura, usando la inteligencia. ¿Qué es eso? Bueno, que tu mente está dada para que el Espíritu Santo sea el que opere en ella. Por eso había complacencia en el Señor Jesús del Espíritu morando, y el Padre decía, total complacencia en mi Hijo. Ese es mi Hijo amado. Porque no vivía para Él. Él vivía para lo que Dios quería hacer. Por eso es que la iglesia va a crecer a medidas impresionantes. Todos aquellos ministerios que estén pensando en las necesidades de los demás, porque allí se mueve el reino de Dios. Hemos sido muy ciegos y sordos al no tener en cuenta el llamado del reino de Dios.
Y se habla del reino y se está hablando de un evangelio light. Casa, carro, beca, muchachos en la universidad y una cuenta bancaria con ceros. No, mi amigo. Sí, en la vida, aunque tengas muchos ceros, vas a tener muchas dificultades. Cuando hablemos del reino vamos a hablar de lo que significa. Ahí en Lucas 4 del 18 en adelante o de Mateo. El reino de Dios, lo que Él expresó que era el reino. Unas buenas nuevas. Si hay buenas nuevas es que hubieron viejas que ya no sirven. No son viejas mujeres, viejas palabras. O sea, palabras que ya son viejas. Es que no tienen validez. No es que no tengan validez. Él dijo que ni un punto ni una coma serían quitadas. Es la interpretación espiritual. La palabra encarnada fue la que Jesús habló. Te invito, te reto. Mira todos los evangelios. Clasifica cuántas palabras de esas pertenecen al Antiguo Testamento. Y mira cuántos capítulos y versículos Él expresa con palabra encarnada significado de lo que Él conocía. Porque lo que nos va a hacer libre es con entender lo que la palabra dice. Eso no lo hace sino el Espíritu Santo. Porque es el único que tiene la sabiduría de todo el conocimiento de Dios. El único que tomando tu inteligencia te va a poder dar el espíritu de consejo, no solamente para ti, sino para los demás. Ay, santo. Déjame tomar agüita, que esto se puso bueno. Número 5. Vaso número 5. Porque aquí en la Biblia está. Primero el del Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, lo acabamos de ver, y el espíritu de poder, el Shaddai. ¡Oh, cómo me gusta ese! El espíritu de poder ahora habla del Dios Shaddai, el poderoso y grande en abundancia. El que te alimenta junto a su pecho materno para que tu desarrollo sea vigoroso en poder, en potencia y en gloria. Quiere decir que cuando estamos hablando de estas operaciones que representaba el candelero y que representa a Cristo encarnado en Jesús, y cómo su corazón fue colocado dentro de cada uno de estos brazos, porque cada brazo tenía una copa, y expresamos la vez pasada que la copa determinaba la vida, el futuro, la suerte, la bendición. Cuando ellos tenían una copa y la tenían llena, sabían lo que significaba. Por eso el rey David pudo hablar en el Salmo 23 de eso, y estuvimos mirando otras escrituras representativas a esto. El corazón metido en una copa en donde solo estaba la representación del espíritu, el aceite, que era la parte superior del brazo, lo que significaba el brazo. Quiere decir que no hay ninguna manera que esta parte operativa que hace el Espíritu Santo en Jesús y que está en ti y en mí, solo es consecuente cuando nuestro corazón está sumergido en Él. Porque la iglesia se coloca el día, porque va a un hermano, gloria a Dios, porque tiene ese testimonio de fe, de poder, de autoridad, que expulsa demonios, que sana a los enfermos, que hace una señal. Sí, pero el hombre se va a ir y la iglesia va a entrar a lo mismo. No, hay que parar eso. Esos dones y esas que el Espíritu repartió para su iglesia, vamos a ponerlos afuera. Pero como nunca lo hemos tratado, la iglesia ha caminado en ese nivel del don. Ni siquiera consideran alimentar el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos personas en la iglesia queriendo usar dones, pero que del fruto carecen de muchas cosas.
en donde no se ha buscado que el Espíritu te regenere. Esto de los brazos del candelero, esto es otra dimensión, por encima del don y del fruto. En esto era que caminaba el Señor Jesucristo. Por favor, despertemos. Hay una gloria superior al don. Y es el poder operativo del Espíritu en Jesús. Es Jesús operando en cada miembro de la iglesia, en cada hijo de Dios, con el poder del Espíritu al máximo. Oh, Dios mío. Esto me pone a mí en una cúspide, porque también yo estoy trabajando para lograrlo. No es que lo haya alcanzado, pero sé que esta es la vida de la iglesia de este siglo. Los jóvenes, vengo hace muchos años diciéndolo, van a entrar con facilidad a un evangelio que solamente exhiba el poder operativo del Señor. No solamente los milagros continuarán, las señales continuarán, gente usando el don de fe para creer lo que otros no pueden creer, el discernimiento del Espíritu, la sabiduría, la ciencia, todos van a seguir. Pero esto de la operación del Espíritu en el Señor Jesús, en donde el Padre hablaba de su complacencia, esto es una dimensión de consagración y santidad, solamente buscando que tu corazón y el mío estén sumergidos. Mente, pensamiento, ideas, conceptos, principios, afectos, motivaciones, intereses, sentimientos, apegos, todos metidos ahí en la copa del Espíritu. El número 6, espíritu de conocimiento. Aquel que todo lo sabe, por eso es poderosamente creador, ya que conoce el resultado antes de empezar. Ahora se manifestará como Elohim. ¡Ah! Santo Dios. Oh, el Dios todopoderoso creador. El que sabe las cosas antes de que las cosas sucedan, porque ya estuvo en ellas. ¿Qué significa esto? Significa que hombres y mujeres de Dios van a entrar en esta dimensión operacional del Espíritu, donde su consagración a Dios va a ser de tal manera que la iglesia va a empezar a caminar en lo que el Señor hacía. Oraciones profundas, intercesiones profundas. No volverán a ver hombres de Dios que se crean tan estrellas que se suben a un altar confiando en lo que ellos saben. No. Van a estar dependiendo de que equipos de oración e intercesión los estén respaldando mientras ellos enseñan, mientras ellos predican, mientras el Espíritu los usa, porque eso indica la insuficiencia del hombre de Dios, pidiéndole a ese grupo de allá abajo que se sienta en su iglesia a escuchar, a que intercedan por ellos, a que oren por ellos todo el tiempo mientras estén ministrando. Así se movía la iglesia, así hablaban los apóstoles. Oren por nosotros, pidan por nosotros, no se olviden de nosotros, para que el Señor nos abra puertas, que el Señor esté en mi enseñanza, el Señor esté en mi predicación. ¿Por qué? Porque es otra dimensión a la que se va a ir. Oh, Dios santo, yo vengo confesando desde mitad del año pasado que va a venir una gloria que la iglesia no conoce. Oh, en donde el hombre y la mujer de Dios van a entender que entre más insuficiencia haya, más va a estar su corazón metido dentro del Espíritu. La hora de la intercesión, de la oración profunda, pero no de querer impresionar a Dios con la Biblia. Vamos. ¿Quién la mandó a escribir si no fue nuestro mismo Dios? No, abrámosle el corazón. Aprendamos a adorarlo, aprendamos a alabarlo con un clamor que cuando estemos en el altar del incienso vamos a aprender muchísimo ahí, porque en ese altar hay secreto de avivamiento. Oh, Dios santo bendito, la iglesia tiene que regresar a su principio, días de oración,
¿Qué decían los apóstoles? Consigamos 7 que nos ayuden a servir la mesa, porque nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a la palabra. Dios mío, es lo que Dios va a usar, es lo que el Espíritu va a usar. Santo cielo, esto del candelero es para nosotros. Mira esto. 7, porque tiene 7 brazos con la caña central. Espíritu de temor del Señor, que es saber que todo esto lo hace el Padre usando su Espíritu en Jesús. Ay, ay, ay. Esto es de mucho cuidado. Todo lo que te he mencionado lo va a hacer el Espíritu en Jesús. Y qué delicia poder saber que como hijos Él dijo: tú en mí y yo en ellos. Más el Espíritu, imagínate. El Padre en Jesús Cristo y Jesús Cristo en nosotros, para que seamos uno. Eso es lo que te he dicho, que en algún momento cuando estemos aquí vamos a dar la fórmula 4. Padre, Hijo, Espíritu y yo. Y tú. 4 junticos. Ahí es donde está la oración profunda, la intercesión profunda, la meditación de la palabra, la reflexión sobre nuestras vidas. En donde el poder operativo que hubo en el Señor Jesús y que hay hoy en Él, vuelva a funcionar. Una iglesia caminando en algo diferente, una dimensión de gloria, de poder. Espíritu de temor del Señor, que es saber que todo esto lo hace el Padre usando su Espíritu en Jesús, que sin Él nada podría ser de estos 7 brazos. Porque esto demanda consagración, demanda santidad, demanda humildad, mansedumbre. Demanda decirle a los otros que los necesitamos. Por eso es que le oí decir a un predicador que fue a nuestra iglesia que pastor o ministro que no huele a oveja no es ministro, no es pastor, no es apóstol, no es profeta, no es evangelista. ¿Por qué? Porque se supone, según lo que la Biblia dice y lo que el mismo Señor enseñó, que nosotros los ministros nos tenemos que alimentar de las necesidades espirituales de las personas, porque cuando nosotros no lo hacemos, no le enseñamos a los nuestros a que vivan de lo mismo. Entonces jamás se puede crear una mente pastoral entre la congregación, en donde unos ministren a otros y esos a otros y esos a otros. Hay que tener una mentalidad apostólica y profética para poder moverse en este legado que hay en el Señor Jesús y que nos pertenece. Santo cielo, el poder operativo del Espíritu Santo va por encima de los dones que le repartió a la iglesia. O sea, son señales. Esto es un mover de gloria, de poder, en lo que enseñas, en lo que compartes, en donde cualquier lugar que tú llegas cambia los ambientes, las atmósferas. ¿Por qué razón? Porque la gloria va adelante. Si este temer reverente a su santidad y a gloria es lo que entrega la unción por su Espíritu en Jesús, y si está en nuestro Señor, pues está en nosotros también. Y esta confirmación solo viene de Dios a nuestro ser interior. Claro, se requiere que estemos receptivos. Esto sí que es importante. Ay, ay, ay. Receptivos y capaces de recibir instrucción, a lo que no estamos acostumbrados. Cuando tú estás decidido a que tu corazón le pertenezca al Espíritu Santo, la gloria se va a expandir. El Señor Jesús estuvo 30 años obedeciendo la palabra, pero cuando comenzó a obedecer el Espíritu, la palabra que había recibido por 30 años comenzó a hacer lo que nunca habían visto. Ser receptivos y capaces de recibir instrucción, un corazón quebrantable para dejarse afectar por las demandas del Espíritu. Aquí sí. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esta dimensión, en este mover, tú vas a tener que hacer cosas
que nunca habías hecho. Las cosas que a lo mejor te gustan, tienes que desecharlas porque el Espíritu no te quiere ahí. El Espíritu no te quiere en esa ciudad, no te quiere en ese pueblo, no te quiere en esa entidad. Él te quiere llevar a otro mover, pero la costumbre, el hábito, hacer lo mismo, con los mismos o menores resultados, no nos deja disfrutar de la gloria que está reservada, escrita, preservada para nosotros, los hijos. Aquellos que quieren quebrantar, ser receptivos a la voz del Espíritu, los que buscan la oración profunda, la intercesión profunda, la meditación de la palabra profundamente, los que cuando salen de esos estados están dispuestos a hacer lo que el Espíritu les dijo, porque son guiados por Él aún en contra de lo que siempre han hecho, de lo que en un pasado les dio resultado, pero que ahora es basurita. Profeta, eso es muy duro. Sí, que te duela. Porque si tú ves que tienes años y estás merme, ¿qué te quiere decir? Que tú tienes no puerticas ni ventanas, garajes o posiblemente tumbaste las paredes. Y lo que te está entrando por ahí, santo Dios. Tenemos que regresar a una dependencia completa del Espíritu Santo, un corazón quebrantable para dejarse afectar por la dirección y las demandas de Él. Así no nos guste. Esto representa los 7 brazos del candelero porque anuncia muy claramente sobre quién reposaría el Espíritu Santo para desplegar estas habilidades en su manera de operar, regenerando, transformando y construyendo una vida de gloria. Porque eso fue lo que vimos en el Señor Jesucristo. Vida de gloria. Pero déjame decirte, no estamos lejos. Eso nos pertenece. Tú tienes que decidir, por eso se llama el desafío este programa. Porque te paras y te enfrentas con la palabra y tú tienes que decir, o lo que yo tengo era una interpretación de mentiritas que se me está desbaratando enfrente de lo que la palabra de Dios dice, o sigo tratando de ir en contra de lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Recuerda, no podemos, como dice el mismo Isaías en 43, 18, 19, vivir atados a lo que pasó, a la gloria que tuvimos, a las cosas que Dios nos dio. No, olvidémonos de eso. Dios está haciendo cosas nuevas hoy. Y Él pregunta, ¿las podrás ver tú? Esa es la pregunta de esta noche. Pero bueno, ya mi amada esposa me dijo, papito lindo, se te acabó el tiempo. Gracias, mi amor. Bueno, bendiciones a todos mis amados. Que esta noche el Espíritu Santo haya retado tu corazón. Y tienes toda esta semana para reflexionar esta palabra, para volver a la Escritura. Podrás ir mañana o pasado, cuando esta enseñanza esté en el internet, tomarla, retomarla, estudiarla, mirarla. Escríbeme, pregúntame. Lo que yo no sepa, buscaremos gente que sepa más para que nos explique. Gracias, Padre, por esta noche, por mis hermanos. Y yo sé que tu Espíritu Santo va a hacer unos cambios importantísimos en la vida de todos nosotros. Estaremos en otra gloria. Aunque tengamos un mundo con dificultades, en medio de esas dificultades vamos a vencer porque con Él somos más que uno. Somos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.